a la autora del libro que, digamos, es tan famoso a nivel mundial. Así que la verdad que me gustaría conocer un poco de esa historia y de tu historia, saber quién es la persona detrás de ese libro. Y bueno, y te mandamos la verdad que un cálido abrazo desde acá, desde Argentina. Ay, muchas gracias. Igualmente un abrazo para todos los argentinos y todos los que nos ven de otros países también. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Giselle, contame un poco cómo se inicia esta pasión por la danza oriental. Bueno, pues mira, yo la verdad conocí la danza oriental cuando ya era grande, tenía 30 años, fui al Instituto del Mundo Árabe en París y por ese entonces, claro, no había clases de belly dance en México, ni falditas de monedas, ni nada, ni YouTube, con eso te digo todo. Nada, Y nada de nada. nada de nada. Y en este viaje me compró mi mamá de cumpleaños un disco de Amr Diab y una falda de monedas, un gesam. Y a mí me pareció como muy chistoso todo eso. Jugamos un poco, me hice unas fotos ahí en el Instituto del Mundo Árabe en París. Regresando a México puse el disco, me puse la falda de monedas. Te juro, fue como magia, o sea, yo no me la quería quitar nunca. Quería saber todo sobre esa danza, pero pues entonces no, ya te digo, no había maestras, no había clases, muchísimo menos había información, ni páginas web, ni libros, nada. Claro. Entonces empecé a tomar clases aquí en México con algunas maestras nacionales, por ejemplo, Amar Lamar, que es una bailarina que después empezó, la primera bailarina mexicana que bailó en Emiratos Árabes Unidos. Sí. Y poco tiempo después llegó al restaurante Adonis, Nashua, que es una bailarina brasileña, y con ella empecé a tomar clases. Después, por mi trabajo, yo soy periodista, estaba trabajando en ese entonces para una agencia de noticias que se llama Bloomberg News, y por mi trabajo me transfirieron a Madrid. Y entonces ahí en Madrid tuve oportunidad de estudiar con otras maestras como Ana Zaida, que es una bailarina española que fue miembro de las Belly Dance Superstars, que es una compañía de danza estadounidense. Sí. Después tomé clases con Claudia Sensi, que es una bailarina brasileña, que es la coreógrafa de la telenovela El Clon. Y con ella fue con quien tuve la oportunidad de viajar al Cairo por primera vez, a ver shows de belly dance en vivo y Sí. hechas por bailarinas árabes, con músicos árabes. También tuve la oportunidad de tomar clases de danza con bailarinas árabes. Entonces, la verdad que a mí esto me cambió muchísimo la vida porque pues yo tenía como un entendimiento de la danza distinto al que tengo ahora. Los movimientos que aprendí tanto en España como en Egipto después, pues eran muy distintos a la técnica que yo había estudiado aquí en México. Entonces, cuando yo regresé a México, quise como abrir mi propia escuela para contarles a las mexicanas qué es lo que había yo aprendido allá. Ahora, con respecto al libro, bueno, al principio era yo la que tenía curiosidad personal de saber cuál era la historia de esta danza, y la verdad que había muy pocas personas que tuvieran información. La mayoría de la información estaba en inglés y era escasa y poco confiable. Entonces yo abrí una página web que ahora ya desapareció y posteriormente abrí un blog que sigue Pero, siendo, que sí. se llama unmundodeluz.wordpress.com. Entonces, en este blog yo estuve pues posteando contenido y todo esto, y cuando el blog alcanzó 1 millón de visitas, dije, wow, bueno, pues esto ya está alcanzando digamos, una masa crítica interesante. Entonces, mi hija me sugirió, me dice, oye, con toda esta información que tienes en el blog, ¿por qué no mejor haces un libro? Además, si no, ¿qué le vas a heredar a tu nieta? Y dije, pues, voy a plantearme esta idea. Empecé con la idea de hacer el libro, pero la verdad, una cosa es escribir un blog y otra cosa es escribir un libro. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, cuando yo sometí todo lo que tenía en mi blog a un análisis crítico, así periodístico, me di Sí. cuenta que a lo mejor no estaba tan bien fundamentado como yo hubiera querido que estuviera. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues empecé a investigar y me di cuenta que tenía muchos huecos
en cuanto a la historia. No estoy diciendo tanto de la historia de la danza, sino más bien de la historia de Egipto. Entonces, ¿qué hice? Pues tomé un curso de egiptología en la plataforma Coursera. El curso se impartió por la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona. Después empecé a tomar cursos de Medio Oriente que impartía el doctor Manuel Férez aquí en el Museo de Memoria y Tolerancia de México. Después empecé a tomar otros cursos como uno de la Alhambra que imparte la Universidad de Granada. Hace poco tomé un curso sobre el mundo árabe medieval de la Universidad de Leiden. Entonces, aparte de saber de la historia de la danza, pues había que dar el contexto histórico de estas épocas de la danza, y para ello pues hubo que estudiar. O sea, por mucho que fuera Muchísimo. investigadora o periodista o bailarina, no era suficiente con esto, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya hice todos estos cursos, ya me sentí yo preparada para escribir este libro. Se llama Danza Oriental en Egipto. Ahí está. Vamos por la 7ª edición, gracias a Dios. Se han vendido 700 copias en 23 países, no solo de habla hispana, sorprendentemente también en países que no son de habla hispana, porque ahí ya hay gente que estudia español como segundo idioma, o porque, pues, no sé, vienen de un país de habla hispana originalmente. Y el libro ha ido creciendo con cada edición. Yo, pues, siempre estoy investigando para poder ofrecer contenido en la página del libro Danza Oriental en Egipto. Y entonces, como parte de esta investigación, pues voy descubriendo nuevos datos, nuevas cosas, y siempre cada edición los voy incorporando al libro, por lo cual pues ahora ya tiene 170 páginas, ¡Wow! 48,000 ¿Con palabras. cuántas páginas había empezado originalmente? Pues como con 120 y 20,000 palabras, o sea, ya tiene más del doble de palabras. Los temas sí son los mismos, pero la profundidad con la que trato los temas es muy distinta, ha ido variando bastante. Bien, este trabajo de investigación, digamos, fue acompañado, bueno, primero por tu profesión como periodista y, digo, a través de los viajes también, ¿no? Claro, sí, Fundamental. sí, claro, yo sobre todo pienso que para dar clases de una danza de un país tienes que ir a ese país. Antes de eso no puedes ser maestra de danza oriental, por mucho que hayas tomado muchos seminarios y muchos cursos y todo. Yo personalmente creo que es una responsabilidad transmitir esta danza, sobre todo porque es un arte milenario, no es una danza que aprendes con 2 pasitos y ya. Entonces, claro, viajar es muy importante. Como te cuento, este viaje a Egipto a mí sí me cambió la vida y me abrió muchísimo los ojos, porque esta maestra fue muy generosa y nos llevó a ver espectáculos de todo tipo, desde la bailarina así de un barco pues de medio pelo, así medio chafa, ¿no? A Sí. donde solo van egipcios y es como muy shabby la cosa, hasta shows pues en ese entonces era la calle de Al-Ahram, de la que da a las pirámides, en donde estaban los shows como el tipo cabaret, porque había 7 bandas de música en vivo, cada una como con 10 músicos, y cada una de un estilo distinto. Había jalillis, había libaneses, había esto, y el plato fuerte era la bailarina egipcia, que salía como a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, la verdad sí, este viaje fue muy enriquecedor y estoy muy agradecida con mi maestra. Aparte de Egipto, pues también he tenido la fortuna de viajar a otros países en donde estaba ir a belly dance, como Marruecos. Ahí vi un showcito en una kashfa y bueno, otros folclores también tuve la oportunidad de ver. También en ¿Cuál fue Turquía. la diferencia notoria que vos encontraste cuando viajaste a Egipto y viste las bailarinas allá, con lo que vos venías ya Bailando y sabiendo. instruida, ¿no? En México? Mira, noté que usan mucho, en ese entonces, ¿no? Porque ahora ya, pues pasó lo que pasó con la danza oriental y terminó como terminó. Pero yo viajé a Egipto hace como unos 12 años, una cosa así. Y en ese entonces, las bailarinas bailaban mucho con shimmy. Me impresionaba muchísimo que podían hacer un show de 45 minutos y los 45 minutos, o bueno, 40 para no exagerar, hacían shimmy. A mí esto me impresionó muchísimo. También me impresionó que todas estas cosas que hacen las estadounidenses, sobre todo las belly dance superstars, que hacen estas disociaciones de pecho, tac, 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 tac,
que parecen como robot. Esto para nada lo usaban en ese entonces las bailarinas egipcias. Los cabezazos así de loca, menos, tampoco se usaba esto. Todo era como una canción, como si ellas fueran la música o ellas fueran un poema, una serie de movimientos ininterrumpidos. No es como que hay una secuencia es una cosa más de sentimiento. Esta es la diferencia principal que yo noté, que hay, por lo mismo que entienden la letra y quizá son capaces de expresar Claro. con ¿cómo te diré? Un sentimiento oriental que las occidentales solo podemos aspirar a imitar. Por mucho que estudies, pues nunca vas a expresarte con el lenguaje corporal como una mujer árabe, ¿no? Esta fue la Claro. diferencia que encontré principal. Ujú. En tu libro me imagino que, bueno, es un trabajo de muchos años, ¿no? Esto de investigación. Así es, sí, como te decía, yo empecé mi blog hace como 10 años y el libro lo publiqué en 2006. Sí, por supuesto, digamos, mi blog lo usé como base para escribir el libro, pero ya de Claro. ahí hubo que desarrollar todo, ¿no? Cada uno de los temas lo tuve que desarrollar. Y sobre todo es un libro vivo, o sea, porque como yo sigo investigando, pues sigue creciendo el libro, sigo descubriendo nuevas cosas. Y la verdad es increíble que yo cada edición digo, wow, ahora sí ya está completísimo, estoy segura que no va a haber nada más. Y Para después, cuando llegue la siguiente edición, ya encontré como 10 o 15 o hasta 20 hallazgos arqueológicos o narraciones de viajeros occidentales del siglo XIX o, no sé, grabados, cosas nuevas, o voy conectando los eslabones de esta cadena de eventos en distintas latitudes del mundo, en las cuales se fue escribiendo la danza oriental. Y pues la verdad que es un trabajo que nunca acaba. Yo misma me pregunto, ¿será que algún día voy a acabar este libro? Que ya me va a cambiar, que voy a decir, ya quedé contenta. Ojalá. una enciclopedia va a ser eso. Fíjate que sí que hay una chica me sugirió que la llame la Belipedia, y sí, efectivamente es la Belipedia, porque abarca casi todos los temas de la danza oriental. Y bueno, lo que es muy importante resaltar es que todo está basado en una evidencia física, o está basado en una pintura, o un grabado, o una escultura, o cerámica, o una carta que dejó algún viajero del siglo XIX, o una narración de los Amán, por ejemplo, que acompañaron a Napoleón en su expedición a Egipto en 1890 y tantos. Todo está basado en una evidencia física. Esto es importante porque hay otros libros que tratan sobre la historia de la danza oriental que se hacen conjeturas y las dan como ciertas, ¿no? Y esto no es así en mi libro. Mi libro siempre tiene una evidencia física de respaldo para cualquier cosa que yo esté diciendo. Me imagino que en algún momento de todo este trabajo de investigación y por ahí quizás también en la actualidad te has encontrado con algunos obstáculos de conseguir estas evidencias físicas, porque realmente me imagino que habrá sido muy complejo. ¿Cómo fue esta Muy tarea? complejo, muy complejo, no te puedo explicar lo complejo que ha sido. Mira, del Egipto faraónico ha sido más fácil porque digamos, los templos y las tumbas, incluso los papiros que mencionan danza, o las imágenes de danza en pinturas o en relieves, en edificios, pues ahí están. Entonces ya nada más es cuestión de investigar qué época y tal. Pero hay otras cosas más difíciles. Por ejemplo, el mundo árabe medieval, digamos, durante el califato abasí y omeya, y después en Al-Ándalus, había esclavas que cantaban y bailaban, que se llamaban quillán. Y, por ejemplo, acceder a estos testimonios que sí existen, pues me llevó un tiempo a averiguar quién había escrito de las quillán, y estos libros es increíble que hayan sobrevivido. Estamos hablando del siglo 8, 9, 10, y hay descripciones sobre el oficio de las quillán y sus nombres y su repertorio y qué instrumentos tocaban y de dónde salieron y cuánto pagaron por ellas, todo esto. Pero llegar a esta información me llevó mucho tiempo. Incluso de las exposiciones universales,
pues me tuve que echar un clavado ahí de semanas en la Biblioteca Nacional de Francia para poder encontrar, por ejemplo, la información sobre la Exposición Universal de París. En Chicago, también para la Exposición Universal de Chicago, de finales del siglo XIX, pues tuve que meterme en la Library of Congress y entonces también echarme un clavado ahí para Claro. buscar información. Del Imperio Otomano, pues hubo que buscar las cartas de los viajeros occidentales y artistas, pintores que tuvieron acceso a ver estas danzas. Y pues todo esto es un proceso, ¿no? La verdad que sí soy un poco así ratón de biblioteca virtual, ¿no? Tengo una colección de libros también bastante importante en papel, a los Sí. cuales recurro y consulto, pero pues sí son muchas horas, la verdad que se La requiere para verdad, investigar este tema. tener Quise aprender un poco el idioma. Al día de hoy, después de tantos años de estudiarlo, no lo domino, quiere decir dominar, ni siquiera lo hablo bien, ¿no? Pero por lo menos sí sé leer, lo cual me facilita muchísimo la vida como investigadora, porque cuando quiero buscar un dato y no lo encuentro en inglés, en francés o en español, que son los idiomas que yo hablo, bien, bueno, portugués hablo, pero casi no hay información en portugués, entonces por eso no lo menciono, y alemán igual. Entonces, cuando quiero buscar algo, lo busco en árabe. A lo mejor no entiendo todo lo que dice, pero sí me voy a enterar de que en esta cosa que yo encontré hay información que a mí me puede servir. Y entonces, ya sé que lo traduzco en Google o le pido a alguna persona que hable árabe que me traduzca lo que dice y ya. También para buscar imágenes o para buscar videos, pues es súper útil hablar, aunque sea lo poco de árabe que hablo. Yo empecé estudiando árabe con maestros particulares aquí en la Ciudad de México. Después, cuando me fui a vivir a España, empecé a tomar clases ya formalmente en una escuela que se llama ICRA. Después estudié en Casa Árabe, que está en Madrid. Y lo de cantar vino porque eh, hay una película que se llama Los Silencios del Palacio, que es de una directora tunecina que se llama Mofida Tatli, y vi a la protagonista cantar y yo dije, wow, qué precioso, si un día yo pudiera cantar, aunque sea esta canción, es Ganil y Shoya, me acuerdo la canción. sí. Y pues tenía esta inquietud de aprender a cantar, ya que con este poquito de árabe que hablaba, dije, a lo mejor pues puedo cantar algo, ¿no? Y tuve la fortuna que por ese entonces llegó a México mi maestro, que es el maestro Hisham Bilush. Él es egresado del Conservatorio de Marrakech y es director de la Orquesta de Música Árabe Nur Marruecos, en la que yo tengo de la que yo tengo el privilegio de formar parte. Entonces yo le dije que si me podía, además de tocar en mi escuela para las clases de danza y esto, le pregunté que si podía darme clases de canto. Felizmente aceptó, estuvo dándome clases como un año y medio. Logré cantar algunas canciones. Me encantaría decirles que canto precioso, pero la verdad es que no soy muy talentosa para cantar, pero yo intenté con todas mis ganas y aprendí a cantar algunas canciones en árabe. Por lo menos sé lo que significa, pronuncio más o menos bien y las canto correcto. Ahora ya con arte, no, la verdad nunca alcancé este nivel de ser una cantante que canta con arte. Pero bueno, me quité el gusto de querer aprender. Después, bueno, como bailarina, súper indispensable conocer los ritmos y empecé a tomar clases de Rick, el pandero, para pues poder conocer los ritmos y tocarlos en clase para mis alumnas. Y por entonces el maestro Hisham Bilur se dio cuenta que estaba yo interesada en la música y me dice, pues me invitó a formar parte de su orquesta como músico. Entonces yo empecé tocando en su orquesta Rick, aprendí muchísimo, la verdad, porque pues de cada show se aprende algo, de cada canción se aprende algo, no nada más los ritmos, también la estructura de las canciones, los estilos, cómo se interactúa con el público en vivo. Bueno, y después tenía el sueño lejano, muy remoto, muy guajiro de tocar el canún. Pero pues eso, era un sueño lejano, muy remoto, muy guajiro. Primero pues porque no se vende en canún en México. Y segundo porque es un instrumento increíblemente complicado que tiene 56 cuerdas triples. Entonces ya nada más para afinarlo pues te lleva como, bueno, al principio me llevaba como media hora, ahora ya voy mejorando mis tiempos, me lleva como... No, pero yo vi un video y tocas muy bien el canon.
Ah, muchas gracias. No, para nada. Soy No, una amiga principiante, lo sigo intentando. Sé tocar algunas canciones gracias pues la paciencia y las enseñanzas del maestro Kishan Bilush. Pero pues igual, las toco las notas básicas y todavía me falta muchísimo para llegar a ser un músico profesional o un artista del canún. Pero pues sí es un sueño hecho realidad y estoy increíblemente agradecida primero con el maestro y luego con la vida por haberme permitido pues alcanzar este sueño. Sí, la verdad es un gran gusto, sobre todo escuchar el instrumento. Me gusta tocarlo sola y también me gusta tocarlo en la Orquesta de los Marruecos, que es la única orquesta de música árabe de verdad que hay en México, porque pues hay otros que intentan, ¿no? Pero una cosa es intentar y otra cosa es tocar música árabe de verdad. Y para tocar música árabe de verdad, pues hay que acercarse a los músicos árabes, que tenemos el privilegio y la fortuna de tener aquí en México. Y pues aquí estoy, sigo estudiando canún y pues ojalá algún día realmente lo pueda llegar a dominar. no, la verdad que a mí me parece que, bueno, sin ser, como decís vos, sin ser músico, no sé cuánto tiempo llevarás tocando, pero yo creo que vas muy bien, muy bien. Ah, muchas gracias, Cielo. Pues canún lo compré hace 2 años. Por Este, eso. y bueno, era yo músico, pero músico percusionista. Una cosa es ser un músico que toca la percusión, otra cosa es ser músico que toca un instrumento melódico, ¿no? Porque primero pues tienes que aprender a tocar las cuerdas, y son muchas. Y luego están los urab, que son estos como palanquitas que se le mueven. A ver, vamos a ver si les enseño un poquito aquí para que no les esté hablando así al vacío. Ah, ¿lo tenés ahí a mano? Aquí, mira. Ah, mirá. Entonces, estas son las cuerdas y estos Sí. son los urab. Entonces, aquí, si tú lo mueves, se vuelve sostenido, o si lo mueves aquí, se vuelve cuarto. Ay, perdón, aquí, con estas. Entonces, estás en la melodía y tienes que estar moviendo esas cosas a tiempo. Eso ya es bastante difícil, no perder el tiempo mientras Sí, mueves sí, esas cosas. súper, súper, súper complejo lo veo. Sí, es Pero complejo. por eso, por lo complejo y el poco tiempo que llevas, yo creo que estás muy bien realmente.